Trump. Irán y sus satélites planean ataque sorpresa en Irak y les costará caro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en un comunicado que Irán y sus socios pueden estar planificando un ataque sorpresa contra tropas o agentes estadounidenses en Irak y que pagarán un elevado precio si lo hacen. Según información, Irán o sus satélites están planeando un ataque sorpresa a las tropas o a los agentes de Estados Unidos en Irak, dijo Trump en Twitter. Si eso sucede, Irán pagará un precio muy caro. Este 1 de abril más temprano, el portavoz de la Cancillería iraní, Abbas Mousavi, dijo que Teherán considera que la presencia belicista de Estados Unidos en Irak es peligrosa y podría crear condiciones catastróficas que desestabilicen la región. Informes de prensa indicaron esta semana que Estados Unidos desplegó sistemas de defensa Patriot en una base militar iraquí como precaución ante ataques de milicias apoyadas por Irán. También hubo noticias sobre preparativos para un ataque estadounidense a milicias chiitas aliadas de Irán que son acusadas de lanzar en los últimos meses una serie de disparos de cohetes contra bases iraquíes en las que había tropas extranjeras. La coalición internacional encabezada por Estados Unidos se encuentra reubicando a sus tropas en Irak para consolidarlas en bases mejor protegidas. Estados Unidos representa un peligro para las relaciones internacionales y sobre todo cuando la referencia es Latinoamérica. En esta región se han concretado ciertas concepciones, que han determinado una particular forma de entender los vínculos que Washington tiene con los países al sur del río Bravo. Y esta noción es la que en el plano de la política exterior estadounidense con relación al conjunto del continente americano se conoce como la doctrina Monroe que marca el inicio de la política exterior del país del norte. Un evangelio político diseñado por el país del norte bajo la creación intelectual de John Quincy Adams y atribuida erróneamente al quinto presidente de los Estados Unidos James Monroe cuando éste la presentó en el discurso ante el Congreso el año 1823. Una doctrina, que en esencia proclamaba a Estados Unidos como líder de la oposición de los países americanos a la amenaza de la posible restauración monárquica en Europa y la llamada Santa Alianza tras las guerras napoleónicas y el temor que pretendieran recuperar algunas posesiones en América. La idea de América para los americanos como oposición al colonialismo, se transformó en América para los estadounidenses que incluso tomaron para sí el nombre de América expresando de ese modo su verdadero objetivo. Transformar a los países del sur en su patio trasero, países dependientes de Estados Unidos, en todos los planos. Económico, militar, político y hasta cultural. América no es Estados Unidos y un acto de soberanía y de exigencia a quienes se refieran a Estados Unidos es dejar de mencionarlos con nuestra denominación. América es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, pero no Estados Unidos. Un acto de independencia cultural comienza por este sencillo paso de autodeterminación. Existe un documento muy interesante, del autor Martin Goldstein America's Foreign Policy, Drift or Decision, donde examina una serie de valores, creencias y tradiciones, que se manifiestan en la cultura política norteamericana, y que son significativos e importantes a la hora de entender su conducta en política exterior. Conceptos tales como aislacionismo, legalismo, moralismo, sentido de misión, a lo que se une el pragmatismo político, liberalismo económico, empresa privada y optimismo, se confunden en su actuar en el plano internacional, originando una conjunción de intereses políticos, económicos, militares y lógicamente culturales, que se proponen imponer, no compartir. Y, en ese plano resulta indispensable sostener una política crítica con relación a la participación de Washington en nuestros procesos regionales de integración y que suelen ser amenazados precisamente por el régimen estadounidense en materia de no validar nada que no esté manejado desde Washington. Lo paradójico es que las amenazas inevitables de esa cooperación para la seguridad regional, bajo su mando, se une la inestabilidad para las distintas élites gobernantes. Estos elementos de la cultura política estadounidense que he mencionado son contradictorios, ambivalentes y nunca actúan o intervienen de forma individual. Al realizar un análisis más detallado de la historia de los Estados Unidos, notamos un país convencido de tener un sentido de misión en el mundo a través de una especie de destino manifiesto aún bajo la égida de una serie de valores morales que se oponen a su actuar práctico.
intervencionista, sostén de dictaduras y regímenes antidemocráticos, y lejos de su manoseada monserga de libertad política, autodeterminación y otros puntos más parecidos a una utopía que una realidad. La política estadounidense suele ser de control de aquellos países cuyos gobiernos le son incondicionales y de intervención directa o desestabilización cuando los gobiernos no le son afines, como es el caso de Cuba y Venezuela como ejemplos paradigmáticos de intervención de Washington en los procesos de política interna, dañando en forma evidente la soberanía de estos países. Desde sus inicios, los habitantes de las colonias inglesas en el Nuevo Mundo se sintieron parte de una nueva cosmovisión. Los puritanos del Mayflower escapaban de la persecución en tierras inglesas para establecerse en una tierra que se les ofrecía pletórica de oportunidades. Llegaban con una concepción del mundo, con una ética y un espíritu que transformarían en razón y motor de su actuar cotidiano. Los puritanos que arribaron a América del Norte tenían como emblema y espíritu de sus creencias capitalistas el trabajo como principal sostén en el desarrollo integral del hombre. Un hombre que elevaba su conducta a trabajo racional, calculado, coherente y dotado de aquella férrea unidad y obstinación con la que el cristiano buscaba su salvación. 3. Y la forma política donde mejor se podía expresar esta manera de entender el mundo, era con un sistema donde se permitiera la iniciativa particular, sin trabas del Estado en la generación de riqueza, que sobreentendía el hecho, que a más riqueza individual, más riqueza social. La competencia es entendida como un torneo de limpieza y prosperidad. Yo muestro mi valer como ser humano, ante otros y ante Dios si consigo el éxito en las empresas en las que me embarco. A partir de lo anterior podemos entender, que uno de los elementos fundamentales del carácter nacional norteamericano que más influyó en su forma de actuar y entender la política exterior se refiere a su moral, a su ética en lo que dice relación a entender su conducta frente al comportamiento de los otros. Ese espíritu al que nos referimos marcó el actuar, la comprensión y el análisis que se hacían sobre los fenómenos políticos externos en los que Estados Unidos ha participado, ya sea por acción o por omisión, y en ese comportamiento el concepto de dinero adquiere una relevancia fundamental. El tiempo es dinero. El crédito es dinero. El dinero tiene una naturaleza fértil y prolífica. Un buen pagador es el dueño de la bolsa de cualquiera. El hombre ha de tener cuidado sobre las cuestiones más insignificantes que influyan sobre su crédito. El hombre debe cuidar de considerar su propiedad como todo lo que posee y de vivir de acuerdo con ello. El sentido del ahorro fortalece mi vida futura. 4. Lo mencionado, es parte componente de esta moral puritana que influyó en la conformación del pueblo norteamericano. Hay por ello un entrecruzamiento entre el moralismo religioso y la actividad económica. Creo que esto es lo importante de un sistema de valores en los Estados Unidos, y no tanto ese supuesto respeto a la autodeterminación de los pueblos, a los derechos fundamentales del hombre o la libertad individual de aquellos. Para los Estados Unidos todos aquellos conceptos son letra muerta cuando sus intereses, que es hablar de peligro para su afán de riqueza, es amenazado. Por ello creemos que ese actuar puritano ha perdido el carácter aséptico, de sana competencia, de individualismo consciente del bienestar social. De eso solo queda la excusa, el cascarón hueco de quien sigue repitiendo esas ideas, pero se comporta como un animal carroñero. Aquellos que no creemos en el sistema de valores, creencias y tradiciones estadounidenses tenemos la responsabilidad de leer los palimpsestos que la historia de las relaciones internacionales nos muestra, como ejemplos de la falsedad de la política exterior de un país que ha basado su desarrollo y poderío en el desprecio por los derechos de otros pueblos más débiles. En ese plano es importante apoyarse en aquellos que perciben también el peligro de resucitar la doctrina Monroe. Tal idea ha sido declarada por el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, quien afirmó que Estados Unidos reanima su doctrina Monroe a fin de restringir la soberanía de los países latinoamericanos, y el gobierno de Donald Trump pretende presionar a todos aquellos que no comulguen con su política, y un ejemplo de ello es la situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es blanco de una presión sin precedentes desde el exterior. Shoigu indicó que, ante la política de Estados Unidos basada en la mencionada doctrina, Rusia está dispuesta a fortalecer la cooperación militar con los países de América Latina. Rusia expresa su preocupación tras los nuevos ataques israelíes a Siria. La Cancillería rusa denuncia los ataques aéreos del gobierno de Israel contra Siria y afirma
que estos actos aumentan la tensión en la región. Los bombardeos unilaterales de Israel contra el territorio sirio y la violación de la soberanía de los países árabes vecinos es motivo de preocupación, ha afirmado el jueves la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zakharova, durante una rueda de prensa mantenida en la ciudad de Moscú. Zakharova ha añadido que el último ataque israelí realizado el pasado 5 de marzo desde el cielo libanés resultó en un soldado sirio neutralizado y otros 10 afectados. Ha dicho que Rusia cree que este tipo de acciones arbitrarias de Israel socavan la seguridad regional y contribuyen a aumentar la tensión en el Asia Occidental. En múltiples ocasiones el gobierno de Israel ha lanzado ataques aéreos contra Siria, violando el espacio aéreo del Líbano, un hecho rechazado y condenado por el gobierno de Beirut. El gobierno de Damasco denuncia que tales ataques forman parte de las medidas israelíes para contener el avance del ejército sirio ante los grupos extremistas.